Bien, en la clase anterior nos habíamos quedado acá entre el punto 22 y 23, ¿bien? Como para completar. Yo ahora les voy a compartir las soluciones, ¿bien? Para que puedan ver cómo quedan esas aproximaciones. Y además les agregué unas palabritas, ¿bien? En el ejercicio 22 calculábamos todas las raíces. Había que tener en cuenta que teníamos raíces cúbicas y raíces cuartas, ¿bien? No se calculan de igual manera que las raíces cuadradas. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Fíjense que yo les puse acá, para, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, que era 1,4142. Cuando hacíamos una aproximación por redondeo, decíamos que era 1,4, ¿sí? Cuando era décimos. ¿Y qué tipo de aproximación va a ser? Va a ser por defecto. ¿Por qué va a ser por defecto? ¿Por qué decimos que es una aproximación por defecto? Porque 1,4, ¿sí? 1,4 es un número más chiquito, en realidad, que el que tengo acá, que es 1,41, si vamos al caso, ¿sí? Es una aproximación por defecto, me está quedando un número más chico que el que tengo originalmente, ¿sí? Este sería como 1,4000, podríamos ceros, ¿bien? Completaríamos de esa manera. Entonces me queda una aproximación por defecto. ¿Cómo es el caso contrario? Que sea una aproximación por exceso. ¿Qué es por exceso? Por exceso es un número más grande, me está quedando un número más grande que el que estoy teniendo, ¿sí? Y eso se da, por ejemplo, cuando aproximamos la raíz cuadrada de 12, ¿bien? Y lo hicimos en un redondeo a décimos. Fíjense que me está quedando que es 3,5, y es un número más grande que el que tenía originalmente, ¿bien? Estoy por encima, por eso es una aproximación por exceso. Siempre vamos a tener aproximaciones por exceso o por defecto. Si es por exceso, el número que me queda cuando hago la aproximación va a ser más grande. Ahora, si es por defecto, va a ser un número más chico. Las aproximaciones por exceso se van a dar fundamentalmente cuando haga redondeo, ¿sí? Fíjense que cuando hago aproximaciones por truncamiento, ¿sí? Cuando hago un truncamiento, nunca me van a quedar por exceso, ¿sí? Cuando son por truncamiento, nunca va a quedar por exceso. ¿Por qué? Porque corto y no me importa lo que sigue, ¿sí? Y siempre lo que sigue va a ser más grande que la aproximación que estoy haciendo. Las aproximaciones por exceso se dan solamente cuando tengo un redondeo, ¿sí? Ya sea que el redondeo sea décimos, a centésimos, o en otro caso, ¿bien? Pero fíjense que pasa siempre así de esa manera. El ejercicio 23 justamente preguntaba qué debía suceder para que al redondear se obtengan aproximaciones por defecto, ¿bien? Bien, ¿cuándo voy a obtener una aproximación por defecto al redondear? Y es, por ejemplo, la que pasó acá cuando hicimos en la raíz cuadrada de 2, ¿sí? ¿Por qué fue por defecto? Porque el número que le seguía a ese 4, ¿sí? Era menor que 5, ¿bien? Entonces fue por defecto. Fíjense que acá hay otra que es un redondeo a centésimos que les indiqué, tanto para la raíz cuadrada de 2 o la raíz cuadrada de 12, nos quedaron aproximaciones por defecto. ¿Por qué? Porque en definitiva me queda un número más chiquito, si voy al caso, que el que tengo originalmente. La pregunta B decía, al truncar, ¿puede obtenerse aproximaciones por exceso? ¿Por qué? Y en este caso no, ¿bien? Que sea una aproximación por exceso, dijimos que era un número más grande, ¿bien? Y en este caso no se puede tener un número más grande cuando truncamos, ¿bien? Y la pregunta C decía, ¿en qué situaciones las aproximaciones por truncamiento y redondeo son iguales? Bueno, van a ser iguales en el caso de que la cifra a ajustar, ¿sí? La siguiente sea menor que 5. En ese caso nos quedan iguales, que es lo que pasó, por ejemplo,
con la raíz cuadrada de 2, que nos quedó 1,4 en el redondeo, en décimos, y 1,4 en el truncamiento a décimos. Fíjense que la cifra que le seguía a ese 1,4 era un 1, una cifra menor que 5, ¿sí? Lo mismo sucedió, por ejemplo, en la raíz cuadrada de 40, que nos quedaron los dos resultados iguales, 6,3. ¿Por qué? Porque el número que le sigue al 3, cuando hicimos el redondeo, era un 2, y era más chiquito que 5. Entonces, me quedó el 6,3. ¿Bien? Me quedaron iguales, ¿sí? Bueno, el ejercicio 24, ¿qué va a pedir? Dice que busquemos las expresiones de los números de oro, el de plata, el de bronce, el de cobre, el de níquel y el de platino, ¿bien? Estas expresiones ya las habíamos encontrado, ¿bien? Por lo menos las tres primeras las habíamos buscado anteriormente, ¿bien? Estas son las expresiones del número de oro, el número de plata y el número de bronce, ¿bien? Es todo. Pide que hagan, digamos, el cálculo, que ya lo teníamos, y hagan una aproximación, ¿sí? Por redondeo a los décimos, ¿sí? Una aproximación por redondeo a décimos. O sea que para el primer caso, para el número de oro, me queda 1,6. Para el de plata me va a quedar que es 2,4. Para el de bronce me va a quedar que es 3,3. ¿Bien? Falta después que encuentren el de cobre, el de níquel y el de platino, ¿sí? Para completar en la tabla. Y después dicen, bueno, que los ordenen de menor a mayor. Acá ya estos tres han quedado ordenados de menor a mayor, ¿sí? Ese, digamos, va a ser sencillo. Tienen que buscar la expresión que corresponda, calcular después el número que es y hacer el redondeo. Es algo sencillo. Lo único complicado va a ser buscar a qué equivale el número de cobre, el de níquel y el de platino, ¿sí? El ejercicio 25 es muy sencillo, ¿bien? ¿Qué me están diciendo acá? Dice, determina entre qué números enteros consecutivos se encuentran las siguientes raíces, ¿bien? ¿Entre qué números enteros? Entonces, la raíz cuadrada de 25, por ejemplo, ¿entre qué números se va a encontrar? ¿Sí? ¿Entre qué números va a estar la raíz cuadrada de 5? La raíz cuadrada de 5 es 2, algo, ¿bien? Entonces, si es 2, algo, ¿qué significa? Que se va a encontrar entre el número 2, ¿bien? Y el número 3. La raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 12, por ejemplo, ¿entre qué números se encuentra? Y la raíz cuadrada de 12 me da 3 y algo, ¿bien? Entonces, ¿entre qué números va a estar? Entre el 3 y el 4, ¿bien? Perdón, 4. Ahí está, ¿sí? Raíz cuadrada de 32. Bien, si no sé calcular la raíz, ¿qué hago? Pienso, a ver, ¿qué raíz es exacta después del 32 y antes del 32? Después del 32, ¿qué raíz es exacta? La raíz cuadrada del número 36, que me da 6. Así que esta va a ser comprendido entre el 6. Y la otra raíz es la del 25, ¿sí? Y entonces, la raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5. Así que esa raíz está comprendida entre 6 y 5, ¿bien? O entre 5 y 6. Tienen que fijarse en estos casos, ¿bien? Los números que siguen si tienen raíz y el número anterior si tiene raíz, ¿bien? El 77. Acá, por ahí se complica un poquito más porque ya son más grandes estos números. El número que tiene raíz exacta antes del 77, ¿sí? Es el 64, ¿bien? Y la raíz cuadrada de 64 es 8. ¿Y qué número le va a seguir después? Está el 81, y la raíz cuadrada de 81 me da 9. Así que entre el 8 y el 9 está la raíz cuadrada de 77, ¿sí? Después, el 26 decía, las siguientes son aproximaciones a centésimos de algunas raíces cuadradas no exactas, ¿bien? ¿A qué números naturales, bien? No exactas, números naturales. ¿A qué raíz corresponde
en cada caso. Nosotros ya calculamos las raíces cuadradas de todos los números del 1 al 25, por lo menos. Bien. La tenemos en el ejercicio, vamos a buscarlo. Acá en el ejercicio 18 hemos calculado todas las raíces. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver a cuál de esas equivale. Bien. Por ejemplo, el A, que era 2,45, ¿sí? El A es 2,45. O sea que está acá, entre el D, digamos, y el H, más o menos. Y si es 2,45, lo voy a poder aproximar a este, a la raíz cuadrada de 6. Porque fíjense que después de este 4 hay un 9. Así que el 4 se hace 5 y me queda 2,45. Vamos a indicar que el A es equivalente, ¿sí?, a la raíz cuadrada de 6. Es equivalente a eso, así que vamos a poner acá, por ejemplo, que el 2,45 es equivalente a la raíz cuadrada de 6. ¿Bien? El 2,65, ¿a qué sería equivalente? Bueno, vamos a buscar 2,65, a ver. 2,65. Y es el que le sigue, fíjense, porque tengo 2,64 y después hay un 5. Como hay un 5, al 4 le tengo que sumar 1, ¿sí? Entonces me queda 2,65. Ese va a ser equivalente a ese. Entonces, vamos a indicar aquí, ¿bien?, que el 2,65 es equivalente a la raíz cuadrada de 7. ¿Bien? Así van a completar con todos. ¿Bien? Por ejemplo, si tengo acá el 4,36, ¿a qué es equivalente es el 4,36? Bien, tendré que ir hasta el ejercicio 18 y tengo el 4,36. 4,36. Bien, el 4 aparece a partir de acá del O hasta el W. Analizamos cada uno de esos, ¿sí? Tenemos 4,12, 3, 4,24, 26, 4,35, 88, 4,47, 21, 4,58, 25, 4,69, ¿bien? Y teníamos que ver dónde estaba el 4,36, ¿sí? 4,36. Entonces podría ser tranquilamente este de acá, ¿sí? La raíz cuadrada de 19. ¿Por qué razón? Eran aproximaciones por redondeo a centésimos. Entonces, me paro en la segunda cifra decimal y me fijo qué es lo que sigue. Y en este caso sigue, después del 35, el 8. ¿Bien? Como es un número más grande que 5, le vamos a sumar 1 al 5. Y me quedaría 4,36. Así que la raíz cuadrada de 19, ¿bien? La raíz cuadrada de 19 es el que va a ir al 4,36. Vamos a bajar acá y vamos a indicar lo siguiente. ¿Bien? Ahí está. Los demás le va a quedar después a ustedes. ¿Bien? El ejercicio 27, bien, el 27, dice lo siguiente. Lee, razona, plantea, resuelve y responde cada situación. El A, por ejemplo, dice, se desea construir una mesa circular que tenga 5 metros de perímetro, indica cuál debe ser el valor exacto del diámetro. ¿Cuántos decimales habría que trabajar para lograr la mejor aproximación? Bien, bueno, acá estamos en condiciones de ya hablar y trabajar con el número pi, ¿bien? Que es 3,1415 más o menos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Nosotros tenemos lo que es una circunferencia, ¿bien? Voy a dibujar aquí la circunferencia, y me piden este perímetro, ¿bien? Me van a pedir este perímetro. Me dice, se desea construir una mesa circular que tenga 5 metros de perímetro, o sea que el perímetro va a ser todo el contorno, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula, bien? ¿Cómo se calcula el perímetro de una circunferencia? El perímetro se calcula haciendo perímetro es igual a pi por diámetro. ¿Bien? Esa es la fórmula que vamos a usar.
El tema es el siguiente, que yo no conozco el diámetro, no lo conozco, así que tengo que despejar de esa ecuación. ¿Y cómo lo voy a despejar? El valor de pi lo tengo que pasar dividiendo al valor del perímetro. Bien, acá hay un producto, una multiplicación, ¿sí? Así que ese pi lo voy a pasar dividiendo. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar que el diámetro es igual al perímetro dividido pi. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el perímetro? Nos dicen 5 metros. ¿Sí? Acá tenemos 5 metros. ¿Y pi cuánto vale? Y 3,1415 o 3,1416 en algunos casos lo ponen. ¿Bien? Bueno, entonces ese cálculo se pone diámetro es igual a los 5 metros dividido 3,14 y después le ponen los decimales que ustedes quieran. ¿Sí? Por lo general, ¿con cuántos decimales vamos a trabajar? No más de 3 decimales, ¿sí? No más de 3 decimales. Vamos a usar esos decimales. ¿Cómo ustedes van a encontrar el número pi? Bueno, la calculadora que yo les dije que descargaran, esa es la que es Hyper Scientific Calculator, tiene la teclita que dice pi, ¿bien? Y esa teclita, ¿bien? Cuando ustedes la apretan, les aparece 3,14, ¿sí? 1592, ¿bien? Entonces, ¿qué me conviene usar? ¿3,14 o 3,142? ¿Bien? O puedo usar 3,1416, ¿sí? Podemos también cortar acá, como quien dice, a la cuarta cifra decimal, se puede tomar, teniendo en cuenta que tengo después un 9 grande acá, ¿sí? Entonces, podría tomarlo como que es 3,1416, si vamos al caso, ¿sí? En muchos lugares, muchas bibliografías toman como que el número pi es equivalente a este 3,1416 o 3,14 solamente, ¿bien? Eso es como para que tengan en cuenta para poder resolver ese de ahí, ¿bien? El B dice, pensar un número racional y otro irracional cuyas aproximaciones por redondeo a los 10 milésimos sean 3,1416 y a los milésimos 3,42. ¿Los números que escribiste son únicos? Bien. Puedo pensar que acá me están pidiendo, ¿sí?, una aproximación, ¿bien? Me están haciendo la aproximación del número pi, del que estuvimos trabajando recién, ¿sí? Ustedes les dicen, bueno, que piensen en un número racional y otro irracional, cuyas aproximaciones por redondeo sean estas. El número irracional, bueno, ya sabemos que ese número irracional va a ser el número pi, ¿bien? Ahora, ¿puede existir un número racional que tenga ese tipo de aproximaciones? ¿Lo puedo hacer? Sí, puedo hacer, puedo pensar en números racionales que tengan esas características. Por ejemplo, podría haber pensado, para que sea redondeo a 10 milésimos y me quede de esa manera, podría haber pensado en esto, en 3,15158. ¿Bien? Podría haber pensado en ese. ¿Este número lo puedo escribir como una fracción? Sí, lo puedo escribir como una fracción. ¿Cómo lo puedo hacer? Y pongo así. Y abajo le voy a poner, ¿qué número? 10.000, porque estaría corriendo la coma 10 veces. Estaría corriendo la coma 5 veces, ¿sí? Le pongo el número que corresponde y listo. ¿Sí? Ahí está. Que son 5 lugares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí es un número racional. ¿Por qué? Porque yo le puse una cifra, una cantidad finita de cifras decimales después de la coma. ¿Bien? Al ponerle una cantidad finita después de la coma, me queda de esa manera. ¿Bien? El C, ¿qué dice? Aproxima por truncamiento y redondeo a 10 milésimos
y 100 milésimos la raíz cuadrada de 6. Bien, ahí me piden un redondeo a 10 milésimos y 100 milésimos, ya sea por truncamiento o redondeo de la raíz cuadrada de 6. La raíz cuadrada de 6 la hemos calculado, ¿sí? Así que ya sabemos cómo es. En el ejercicio 18 calculamos la raíz cuadrada de 6. Ahí me piden después que haga ese redondeo y truncamiento a 10 milésimos y 100 milésimos, a ver qué queda. Después dice el D, ¿cuál de los números que se detallan a continuación son una buena aproximación de la raíz cúbica de 28? Bien, raíz cúbica de 28. Fíjense que no es lo mismo que la raíz cuadrada de 28. ¿Sí? Raíz cúbica de 28. ¿Cuánto les queda la raíz cúbica de 28? Tienen que poner, por ejemplo, hay calculadoras que les dice, arriba de la raíz cuadrada, tiene la raíz de tecla, la tecla de raíz cuadrada, arriba les aparece como un color amarillo o naranja, una raíz cúbica. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si aparece en ese colorcito amarillo, tienen que apretar la tecla Shift y después esa tecla para que calcule la raíz cúbica. ¿Bien? A mí, por ejemplo, me aparece arriba de la que dice raíz cuadrada, ¿sí? Me aparece esa raíz cúbica, así que si ponemos eso, ponemos raíz cúbica de 28, nos tiene que quedar que esa raíz cúbica de 28, ¿sí? Es equivalente a, les indico, es 3,0365. ¿Bien? Vamos a poner solamente 4 cifras decimales. Ahora, me dice, ¿cuál de estas es una buena aproximación? Bien, para esa que tengo ahí. Este que dice 3,05, no, bien, porque le estaría sumando a este valor, le estaría sumando 2 y no tiene sentido. Este que dice 3,03, no, tampoco, bien, no sería una aproximación. O podría pensar como que es un truncamiento, ¿sí? Por ahí podría haber dicho, bueno, si es truncamiento, podría tenerlo. Este 5,3 no va a ser, y este que dice 3,04, ¿bien? 3,04. Esta es otra también aproximación. ¿Esta por cuál? ¿Qué fue? Esta fue por redondeo. Esta es por redondeo, si voy al caso. Bien, esa es por redondeo, y esta por truncamiento. La mejor, por lo general, siempre es por redondeo. Bien. Fíjense que, ¿por qué va a ser la mejor por redondeo en este caso? Por redondeo estoy cometiendo un error más chiquito, ¿sí? De que si lo hago por truncamiento. Bien. Eso es lo que tienen que tener en cuenta a veces. ¿Cuál es mejor una aproximación? ¿Por redondeo o truncamiento? En este caso, la mejor va a ser por redondeo. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué hago? Bueno, hago la diferencia, ¿bien? Es lo que se llama el error cometido o el porcentaje de error que estoy dispuesto a cometer en una aproximación decimal. Nosotros lo vamos a ver así, un poquito como a ojo, ¿sí? Pero si no, hay una fórmula donde dice, bueno, el error cometido, y hacen una diferencia y después un cociente. Pero para nuestro caso vamos a dejar que es ese de ahí. Después se le dice, ¿cuál es el valor aproximado del valor E? Del número E. ¿Sí? El número E es un número irracional, que es 2,7182, y me dice que resulta de redondearlo a centésimos. Bien, hicimos, acá aparecen varios valores. ¿Cuál de esos me va a convenir? Bien, después de haber hecho un redondeo a centésimos. Si es a centésimos, yo tengo mi número que es 2,7182. Bien, si es a centésimo, tengo que cortarlo ahí. Bien, después del 1, ¿qué sigue? Un 8. Entonces, como este número que tengo aquí es más grande que 5, a este de acá le tienen que sumar 1. Bien, a este le tiene que sumar 1. Y me va a quedar 2,72. Así que la mejor aproximación
va a ser esa de ahí, ¿sí? 2,72. El F dice, ¿cuál es el valor aproximado del número pi, bien, que resulta de redondearlo a milésimos? Si es a milésimos, bien, a milésimos tenemos que es 3,14159, bien, milésimos. La primera cifra es centésimos. Perdón, la primera es décimos, la segunda, centésimos, la tercera, milésimos. Esa de ahí. ¿Dónde tengo que hacer el corte? El corte lo tengo que hacer ahí, ¿bien? Fíjense que la cifra que le sigue al milésimo es un 5, ¿bien? Es un 5. Entonces, ¿qué sucede? A ese número de ahí, al 1, le tengo que sumar 1. ¿Y qué me va a quedar? 3,142. ¿Bien? Así que esa opción es la que me voy a quedar. ¿Sí? Bueno, hasta acá estuvimos trabajando con números irracionales, ¿sí? Haciendo aproximaciones decimales, ¿bien? Tanto por redondeo como por truncamiento. ¿Qué vamos a empezar a ver ahora? Bien, ¿qué vamos a empezar a ver ahora? Tenemos que empezar a recordar las propiedades de la potencia y la radicación. Bien, eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Empezar a recordar las propiedades de la potencia y la radicación. ¿Qué es lo que aparece ahora? A partir del ejercicio 28. Entonces, aparecen estas cuestiones. Me van a decir, decidir si las siguientes igualdades son correctas teniendo en cuenta las propiedades de la potenciación. ¿Sí? Entonces la primera me dice que tengo 5 más 2 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Hay una propiedad que dice que la potencia no se puede distribuir con respecto a la suma y a la resta. ¿Bien? No se puede distribuir con respecto a la suma y a la resta. Entonces, yo podría estar indicando que esta A, por ejemplo, es falsa. ¿Por qué? Porque ahí se estuvo distribuyendo esa potencia tanto con el 5 como con el 2. ¿Bien? Y si ustedes hacen el cálculo, 5 más 2 es 7. Y 7 al cuadrado, ¿sí? 7 al cuadrado me da 49. Y después, 25 al cuadrado, perdón, 5 al cuadrado es 25 y 2 al cuadrado es 4. Y 25 más 4 me da 29. ¿Sí? Y fíjense que esos valores son muy distintos. Lo mismo seguramente sucederá con la siguiente, que tengo 3 más 4. ¿Sí? Y lo mismo que tengo después la otra que dice 2 menos 4 y eso al cuadrado. ¿Sí? Así que podríamos decir que con seguridad que estas 4 son falsas. ¿Bien? Después, la E me dice 0 a la 24 igual a 1. Y sabemos que 0 elevado a cualquier potencia siempre es 0. Así que también es falsa. Bien. Bueno, después hay otra propiedad de la potencia que dice que es distributiva con respecto al producto y al cociente. O sea que se puede distribuir con respecto a la multiplicación y a la división. Entonces, yo me estaría atreviendo a decir que la que sigue es verdadera. ¿Por qué razón? Porque ahí tengo un producto y una potencia. O sea que esa potencia la puedo distribuir con respecto a cada uno de los factores. ¿Bien? 4 por 1 es 4. ¿Sí? Y 4 al cuadrado me queda 4 por 4, 16. Y eso me dice que es igual a 4 al cuadrado, que es 16, por 1 al cuadrado, que es 1, y 16 por 1 me da 16. Entonces, podría afirmar que todas esas pueden ser verdaderas. Bien. La siguiente, tenemos 1 elevado a la 35. Y me dice que es igual a 35. ¡Ah, caramba! Hay una propiedad, una regla, que dice que 1 elevado a cualquier potencia me da 1. Y acá me está dando 35. Entonces, eso es falso. ¿Sí? Y después tenemos propiedades como, por ejemplo, en la potencia de potencia,
o un producto de potencias de igual base, cociente de potencias de igual base, saber si la potencia es conmutativa o no, y qué pasa cuando tengo un número elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 siempre es 1, así que esa es verdadera. ¿Bien? Así como hay propiedades para la potencia, también las hay para la radicación, que es lo que está en el ejercicio 29. Ahí tendrán que corroborar si son verdaderas o no esas igualdades. ¿Bien? Y el ejercicio 30 pasa exactamente lo mismo, ¿sí? El tema es que ahí no son igualdades. Tengo que desarrollar cada una de esas igualdades. ¿Bien? Perdón, cada uno de esos cálculos hay que desarrollar. Así que hasta ahí vamos a estar hablando el día de hoy, ¿sí? Por lo menos que recuerden, tienen que recordar las propiedades de la potencia, ¿sí? Y la de la radicación. Que esas son igualdades, ahí pueden ver, solamente verifican si es verdadero o es falso. Recuerden que las raíces cuadradas de números negativos no existen, así que esa, con seguridad, va a ser falsa, ¿bien? Porque dice que la raíz cuadrada de menos 4 es menos 2, así que esa es falsa. Lo mismo pasará con esa de ahí, que me dice que la raíz cuadrada de menos 1 es 1, ¿bien? Ahora, raíz cúbica de menos 27, esa se puede dar. Las raíces cúbicas de números negativos sí existen, pero bueno, no sé si va a quedar positivo. Ahí tendrán que ver si esa es verdadera o no. Tengan cuidado con esa. Pero las raíces de índice impar y radicando negativo tienen solución en R, siempre. ¿Bien? Las que no tienen solución son las de índice par y radicando negativo.